Bien, seguimos en La Mira, estamos con Federico Comesaña. Fede, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Ya tenemos en piso también a Richard Reed, el dirigente de la bebida, puesto que como es un tema que le interesa a los trabajadores, lo invitamos a verlo de aquí en piso. Luego en el próximo bloque vamos a hablar de temas variados con el hombre fuerte de la bebida. Bien, salarios. Bueno, sí, trajimos el tema de salarios, trajimos principalmente porque, bueno, se están manejando ciertas cuestiones vinculadas con lo que es el crecimiento del poder de compra de los trabajadores y la incidencia que ha tenido esto sobre la inflación. Hay una palabrita que anda en la vuelta que es indexación salarial, bueno, que habría que explicar un poco y ver de qué manera esto se va a colar en las discusiones, principalmente en lo que va a ser el próximo gobierno de cara a la próxima ronda de negociación salarial. Primero que nada, poder de compra de los trabajadores. Si vemos la gráfica, durante los últimos años, desde 2004 en adelante, el poder de compra de los trabajadores creció enormemente. Eso es el crecimiento del salario que estuvo por encima de la inflación. La capacidad de consumo llega hoy a niveles, como ya vimos varias veces, a niveles máximos desde el año 74. Este crecimiento estuvo marcado en realidad por una dinámica muy particular. De hecho, con el restablecimiento de los consejos de salario, para entrar en este tema de cómo la inflación se conjuga con el salario, vamos a simplificar el proceso de negociación salarial y vamos a decir que, bueno, hubo 3 pautas de aumento en cada una de las instancias en las cuales el trabajador tenía un ajuste de su salario. 3 grandes componentes de ese ajuste que vamos a ver a continuación. Se trata, si tenemos la siguiente placa, bueno, un ajuste del poder de compra negociado en consejos de salario. Entonces, bueno, se negociaba por un lado trabajadores, empresarios y el gobierno, ese ajuste real, digamos, por encima de la inflación. Después se negociaba, se decía, bueno, vamos a darle una corrección adicional por la inflación futura que va a haber. Y después vamos al siguiente periodo, ajustar además por la inflación pasada. Esto es, por la diferencia entre la inflación que se preveía que iba a haber y la que efectivamente hubo. Entonces, acá lo interesante de este mecanismo, que es el que, digamos, en líneas generales se vino aplicando desde el restablecimiento de los consejos de salarios en 2005, esa corrección por inflación pasada lo que era, funcionaba como un seguro que tenían los trabajadores contra el aumento de los precios. Entonces, si los precios aumentaban más de lo que se preveía en las negociaciones pasadas, el trabajador, bueno, iba a tener una compensación a futuro. Ahora hay una discusión vigente de si hoy en día, ante el escenario de recuperación salarial, el escenario de crecimiento más limitado de la economía, la reducción de la rentabilidad, por lo menos del crecimiento de los márgenes de rentabilidad de los empresarios, ¿es posible seguir aumentando a estos ritmos? Bueno, ahora variaciones pequeñas de los salarios tienen un impacto mayor sobre la inflación. De hecho, lo que se ha visto en los últimos tiempos es un importante aumento del ritmo al que suben los precios, y desde el gobierno incluso se habla de que, bueno, este mecanismo de indexación salarial que ata inflación pasada a ajustes salariales y a través de los aumentos de los costos que tienen los empresarios generan nuevos aumentos de los precios, eso lo que está generando es lo que se llama una inercia inflacionaria. Inflación pasada condiciona también inflación futura. Ya el ministro Vergara, en la última rendición de cuentas, cuando la presenta al Parlamento, plantea de que, bueno, el próximo gobierno, en la próxima ronda de negociación salarial, va a tener que negociar una forma de divorciar un poco este ajuste de salarios a lo que es la inflación pasada. Eso tiene 2 lecturas, ¿no? Una, si nosotros lo vemos a futuro, podemos decir, bueno, sí, eliminar este seguro que tienen los trabajadores contra la inflación pasada puede generar, de hecho generaría un ajuste de precios más moderados porque, bueno, porque reduce las presiones que hay sobre los precios a futuro. Sin embargo, los trabajadores están en todo su derecho de decir, bueno, pero
con una inflación del 9% vamos a poder vamos a estar en condiciones de renunciar a este seguro. Ahí es que viene primero, ¿no? Si reducir la inflación, que está por encima del 9%, por encima del rango meta objetivo sistemáticamente en los últimos años, entonces, bueno, ahí está la gran discusión de si el gobierno tiene que generar primero las bases, la confianza sobre los precios para lograr que los trabajadores estén dispuestos a dejarse, digamos, a confiar en que los precios no van a terminar comiéndose los aumentos salariales que reciban, o si lo primero que debe hacer el gobierno es, bueno, lograr que los trabajadores den primero de ellos su confianza y después lograr conducir la inflación. Temita para el próximo gobierno, ¿no? Es un tema importante y de hecho, bueno, ya ha generado. El PIT-CNT respondió que en un escenario como el actual sería muy difícil lograr dar el brazo a torcer en este tema. Esto. Y como se van a establecer otros temas que hacen que la discusión salarial en el próximo gobierno sea realmente fundamental. No solo porque va a terminar dirimiendo el ritmo de recuperación salarial y por lo tanto los niveles de capacidad de consumo que tengan los trabajadores, sino también las posibilidades reales de la economía de seguir creciendo manteniendo un nivel de pleno empleo como el actual. Reid, planteado así las cosas, complicado para aceptarlo. Te dice que este escenario puede ser complicado para aceptarlo para los trabajadores, dar el brazo a torcer. Es un escenario, ¿no? Yo tengo otro escenario, pero además veo el salario desde otra visión. Yo conozco empresas que han volcado a precios el porcentaje exacto que otorgaron de salario. Y eso está mal. Eso es lo que produce inflación. Yo no comparto cuando se dice que el salario produce inflación. La inflación la produce el alza de precios. Lo que hay que discutir es, mostrarme la paramétrica, cuánto influye el salario en los costos y cuánto influye en el producto final. Pongo el ejemplo mío en la bebida. Si a mí me duplicaran el sueldo hoy, me dieran el 100% de aumento salarial, el precio en la cerveza sería 1.8. Aumentaría 80 centésimos litro. Entonces me parece que la visión que se da es una visión, no digo que sea sesgada, es un punto de vista, una interpretación al cual yo no comparto. El salario no produce inflación. Lo que produce inflación es el alza de precios. Y como no hay regulación, cada uno fija un precio final al producto que comercializa o que produce al que le parece. Entonces, no es el salario. Vuelvo a repetir, salvo en la salud y en el transporte, que está tarifado, en el resto... Pero más allá de las visiones, como usted dice, después de las últimas expresiones del ministro Vergara, digamos, ¿es posible de que este tema, digamos, planteado así, esté sobre la mesa en el próximo gobierno? Eso sí. Yo creo que hay que estar pronto para que mañana aparezca el tema. Yo no duermo la siesta. Claro, esto es un tema de lucha de intereses. Desindexar el salario es de hecho llevarlo a una pérdida de salario real. Yo no comparto inclusive alguna visión de algunos queridísimos compañeros dirigentes sindicales que dicen, bueno, es relativo, es según el porcentaje de inflación del año. No, así la inflación sea de un punto anual, si no hago indexación, si a mí me dan el 0.25 de inflación proyectada y la inflación es 1, puede parecer poco, no estamos hablando de poco, de mucho. Estamos hablando de que perdí el 0.75 de salario real. Y eso es así. Entonces, no es compartible. Muy bien, bien, Fede. Nos vamos a la tanda y vamos con Richard Reid a hablar de otros temas. Presenta Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume Iseré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Pronto, el préstamo de los uruguayos.